Bien, vamos a leer ahora la palabra del Señor. Estamos continuando con nuestro mensaje acerca de la disciplina en la iglesia. La semana pasada estábamos viendo la disciplina en la iglesia como esta marca de la verdadera iglesia. Ahora vamos a volver entonces al mismo pasaje, pero vamos a leer hasta el versículo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. El gran amor con el que Dios nos ha amado en Jesucristo se manifiesta en nuestra vida de muchas maneras, y una de ellas, que es un privilegio que en realidad ningún hombre podría imaginarse, es el que nos haya hecho miembros de su familia, es decir, de la misma familia de Dios, ¿no? Como dice Efesios capítulo 2, versículo 19, dice que nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y así entonces Dios es nuestro Padre, esta familia. Jesucristo es nuestro hermano primogénito. Y nosotros los creyentes somos hermanos primeramente unos con otros, y también somos pues juntamente con Él, ¿verdad? Con Jesucristo. Entonces juntamente con Cristo somos herederos de Dios y coherederos de Dios, de la salvación, de todas las cosas, ¿no? Juntamente con Cristo y juntamente todos los unos con los otros. Pero este amor de Dios por nosotros no solamente consiste en los bienes o las gracias que nosotros recibimos de Él, porque también hemos de pensar en las normas y en los mandamientos que el Señor nos da, porque nos lo da para nuestro bien, para que andemos por esta vida protegidos, seguros, para que no tomemos ningún camino que sea malo para nosotros, ¿no? Fuera de ello solamente vamos a encontrar mal. Y también hemos de pensar en los castigos y en las disciplinas que el Señor mismo nos da cuando las transgredimos. Sí, porque las disciplinas las envía el Señor, y estas también son unas muestras de amor. Y esto lo vemos en el capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? Como lo mismo que la familia, los padres. Si los padres dejan hacer a los hijos todo exactamente lo que le viene en cara, pues entonces eso será precisamente para su mal. Entonces en las familias también, por el amor que se tienen a los hijos, se les corrige. Y entonces, la disciplina que pueda haber en las familias, esto siempre es de una manera imperfecta. Y hay familias a lo mejor que se pasan, ¿no? Y hay otros que no van a llegar. Y hay otros que van a ejercer la disciplina por unos motivos y otros por otros, ¿no? Pero con el Señor esto no ocurre. ¿Por qué? Porque con Él siempre es la medida justa, precisa, la que nosotros necesitamos por un lado, y por otro lado también es para el fin correcto, que es, nos dice Hebreos 12, para que nosotros podamos participar de la santidad de Dios. Entonces, para que no tomemos ningún camino que al final sea un camino de muerte, sino sea un camino de bendición, siempre andando con el Señor. Bien, estas son las disciplinas que Dios actúa directamente en nuestra vida, de la que, por ejemplo, dice en 1 Corintios capítulo 11, que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y también, las cartas del Apocalipsis, de Jesucristo al Apocalipsis, a las iglesias del Apocalipsis, vemos que ahí también Cristo está también anunciando castigos y disciplinas a los creyentes, a las iglesias, ¿no? Bien, pero con todo y con eso,
además de esto, ¿no?, de esta disciplina directa del Señor, pues Dios ha establecido un conducto, se puede decir así, un orden por el cual Él quiere que se ejerza esta disciplina en la iglesia, ¿verdad? Con el fin de que no llegue tampoco a, pues eso, a que Él pues la ejerza directamente en nuestra vida. El fin de esta disciplina en la iglesia es el mismo que la disciplina que Él actúa directamente, que es, como dice 1 Corintios capítulo 11, que no seamos condenados juntamente con el mundo. Y bien, pues este es el fin, pero evidentemente es una disciplina distinta y que se ejerce de distinta manera. Y bien, entonces en este pasaje nos encontramos con unas grandes pinceladas que, por lo que vemos, cómo se ejerce esta disciplina en la iglesia. Volvemos entonces a este caso en 1 Corintios capítulo 5. Veíamos la semana pasada en qué consistía, que era un caso de fornicación, un caso pues de alguien que tenía a la mujer de su padre seguramente pues no estaría con vida, pero él pues digamos que tenía relaciones con la que había sido su madrastra, y bueno, esto era una aberración, esto era una relación pues prohibida por el derecho romano y también, como veíamos, por la palabra de Dios. Muchas veces, y bueno, ellos lo que hicieron fue, pues eso, no hicieron nada, ¿no? Hemos visto aquí en el versículo 2, al principio, el versículo 2 dice que estaban envanecidos, ¿no? Entonces no habían hecho nada ante este problema. A veces esto ocurre, ¿verdad? Que ante los problemas no se toma pues ninguna reacción, no hay ninguna reacción. Pues dicen que es el estilo también de gobernar de algunos, ¿no? Hay problemas, pues bueno, pues ya se pasarán, ¿no? Está lloviendo, bueno, pues ya saldré a pasear cuando ya escampe un poco. Pero los problemas por sí solos no se solucionan. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo lo único que va a hacer es que estos problemas se van a enquistar más y más, ¿verdad? Y se van a hacer pues más difícil después de solucionar o de erradicar. Bien, pues entonces aquí no es porque ellos tuvieran desidia, ahí no es porque ellos pues no, era porque ellos decían estaban envanecidos, como hemos visto. Y habíamos visto la semana pasada que era que ellos pues no tenían interés por la palabra, ellos no pensaban que la palabra tuviera validez, que esto era pues para otro tiempo y esto a ellos no les concernía para nada. Bien, pues entonces ellos lo que tenían que haber hecho más bien que era, leemos, no debierais más bien haberos lamentado, no debierais haberos lamentado. Entonces lo primero es lamentarse por sus pecados. Lo primero es lamentarse por que entre ellos ocurriera esto. Y bien, después dice, fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pues la idea primeramente entonces era la de llevarlo afuera, de quitarlo de en medio de ellos, de quitarlo de en medio de ellos. Entonces, de quitarlo de la comunión de la iglesia, ¿no? De ahí viene después esto, la palabra excomunión. La palabra excomunión, que bueno, a lo mejor esto nos puede servir al sonar a nosotros de la iglesia romana, de la Inquisición, y que nosotros pues, esto no nos va, no nos viene mucho, pero esto es una idea pues bíblica, que es sacarlo de la comunión de la iglesia. Y es algo totalmente bíblico, como vemos aquí en este pasaje, cómo se describe este quitar fuera, este echarlo fuera, cómo se ejerció. Pues vemos en primer lugar que era primero una decisión de los ministros de la iglesia. Y esto lo vemos en el versículo 3. Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal hizo. Entonces, bien, aquí pues dice que esto, bueno,
él ya tomó esta decisión, pero bueno, esto evidentemente es una decisión de los ministros en una congregación, de los ministros. Entonces, en una congregación, cuando hay pastores y ancianos, pues entonces el consejo, esto es una decisión que toma no una persona a un título personal, sino el consejo, el conjunto de los ministros de esa iglesia. Y vemos que tampoco es, también es el consejo, también son los ministros, pero dice juntamente con vosotros, ¿no? Juntamente con vosotros. Y en el versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu. Bien, pues entonces, esto dice, ya los he juzgado. Esto no es que está aquí contradiciendo, ¿verdad?, la palabra de Jesús, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Esto es el gran error, ¿no?, de las iglesias liberales. El versículo de ellos, el favorito, uno de ellos es este, ¿no? El no juzgáis para que no seáis juzgados. Aunque lo entienden, por supuesto, mal. Porque ellos lo entienden como, bueno, no se tiene que decir nada de nadie, cada uno lleva su vida, no hay que tolerar absolutamente todo, pero no es este el sentido. Porque vemos que Jesús lo decía en el sentido de que, bueno, de que no nos pensemos mejores. Que si juzgamos a alguien porque pensemos que nosotros también somos igualmente pecadores, podríamos haber caído igual en esos mismos pecados. Dice Romanos 2, versículo 1 y siguientes, de que en lo que juzgas a los demás, a ti mismo te condenas porque haces lo mismo. Hemos de considerarnos nosotros siempre pecadores. Entonces siempre tenemos que quitarnos primero la viga de nuestro ojo para decir algo al de los demás. Pero es que hay veces que hay que hacerlo. Hay veces que se tiene que, como dice aquí, juzgar. Y cuando dice aquí juzgar es realmente eso, es un juicio. Es un juicio, pues una acción judicial, pues de que hay un caso, hay se presentan unas pruebas, hay unos testigos y después se toma una sentencia, ¿no? Y esto ya, lo que decíamos al principio, esto lo tienen que hacer los ministros, los oficiales de la iglesia. De la misma manera que en la sociedad, ¿no? No puede ser que cada uno pues tome la justicia por su mano de cualquier manera, ¿verdad? Esto sería el caos y la anarquía, ¿no? Cuando pues se sustituyen los tribunales de justicia por tribunales populares o juntas, etcétera, etcétera. Pues cuidado con lo que ocurre, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Francia, ¿no? Cuando el país fue liberado por los americanos y antes que hubiera un gobierno en el país, pues establecieron digamos, juntas para juzgar en cada ciudad, ¿no? Por la resistencia, para juzgar a gente que decían que habían pues, colaborado. En algunos casos sí, pero también en muchos casos ¿qué fue? Simple casos de ajuste de cuentas, ¿no? De familias que tenían generaciones pues disputas por un árbol o por una tierra y que se aprovechó entonces para ajustar cuentas, ¿no? Entonces, no es esto la disciplina en la iglesia, no es la anarquía, no es este ajuste de cuentas de uno con otro de cualquier manera, no. Esto tiene que ser, pues, de una manera, pues, como vemos, por los oficiales por un lado, y después también vemos, en segundo lugar, que es una acción solemne. Es una acción solemne, leemos el versículo 4, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es entonces ninguna broma. Esto no para tomarlo a la ligera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es actuar, pues, en su nombre, es decir, con su autoridad, como si fuera, y lo es, su representante. Entonces es la invocación solemne del nombre de Dios, y hecho en público, no en rincón, no en privado, sino para que todo el mundo lo sea. Es también un ejercicio del poder espiritual, de la autoridad espiritual que Jesucristo ha dado a su iglesia y particularmente a los oficiales, ¿verdad? Porque dice con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es pues en concreto el poder que se conoce como el poder de las llaves en Mateo capítulo 16, versículo 19, y en el contexto de la confesión de Pedro, ahí leemos. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también, pues, en Mateo 18, en el versículo 18, y ese contexto también, ya lo veremos, muy parecido, de la disciplina en la iglesia. Pero entonces decimos aquí, en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Normalmente estos versículos, pues uno, el primero, se piensa de él para la intercesión, para conseguir cosas del Señor, para ponerse de acuerdo, para pedir por algo. Y el otro, pues, para, digamos, encomendar las reuniones, ¿no? Sobre todo cuando somos poquitos, decimos, bueno, pues donde dos o tres estamos, ahí está el Señor en medio de ellos. Y es cierto, pero es cierto por extensión. Vemos que primeramente está, pues, esto refiriéndose ¿a qué? Al ejercicio de la disciplina y al hecho de atar en la tierra, atar en el cielo aquello que se ata en la tierra, ¿verdad? Bien, pues entonces, esto es como que decir que esto no era una acción de hombres. Esto no es algo que hacen los hombres y ya está, y no tiene ninguna repercusión, sino que, por así decirlo, es algo que es seguido del cielo. Es decir, que Dios la confirma. Dios confirma esta acción. Dios la confirma, no es algo que es vano e intrascendente, no. Porque vemos en tercer lugar que esto comporta una realidad espiritual. Dice entonces aquí el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Algunos piensan que por esto de la destrucción de la carne se está hablando aquí tal vez de una que lo entrega a una enfermedad física, ¿no? Como también en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, por otra parte, esta misma expresión, ¿no? Pero bueno, aquí en el contexto vemos que no vemos otra cosa que la expulsión de este hombre de la iglesia, el ser echado fuera. Hemos leído en el versículo 2 que sea quitado de vosotros, y en el versículo 13 dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quitadlo. Entonces, esto también, por cierto, que lo encontramos también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, allí en el capítulo 17, el versículo 7, pues dice, la mano de dos de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y también en el versículo 12 dice que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. El principio entonces, vemos, es quitar el mal del medio del pueblo de Dios. Aquí dice este perverso, o este maligno, ¿verdad? De en medio del pueblo de Dios. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se está hablando de pena capital, ¿verdad? Por estos pecados, porque era un estado, era una nación que tenía la capacidad para hacerlo, pero aquí en el Nuevo Testamento la iglesia es simplemente, lo que hemos visto, es quitarlo fuera, es excomulgarlo. Entonces fijémonos, ¿no? Esto de echar afuera a alguien comporta el dejarlo en manos de Satanás. ¿Por qué? Pues no totalmente porque ya lo veremos, ¿no? Más adelante, pero porque lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 7, nos dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es algo que a lo mejor no vemos, ¿no? O no somos conscientes de ellos, pero es una realidad continua, es una realidad constante. El Señor nos protege nuestra casa, protege nuestra familia, protege nuestro hogar. Nuestro hogar es una casa santificada. Nuestro corazón también lo es, porque a pesar de todo nuestro pecado, habita en él el Espíritu Santo.
y los defiende, dice. Entonces comparemos esto con lo que dice también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, de que el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar. Entonces, Dios está alrededor de su pueblo y el diablo, pues, por fuera está aún dando vueltas, ¿no? Para ver si alguien, ¿no?, se sale de esta protección del Señor, va buscando a quien devorar de él. Entonces se le entrega al diablo, por así decirlo, y él, pues, se enseñorea de él, se ensaña de él, es que le da de bofetones de una y de otra manera, allí en lo que Dios le deje, como vemos en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en lo que Dios le permita, ¿verdad? Y así lo ataca de día y de noche, y lo hace en su vida, y lo hace en su familia, y lo hace en su trabajo, y lo hace en su salud, y lo hace, pues, en todas las cosas que el Señor lo permita, hasta, pues, todas las cosas que están escritas, todas las plagas y las maldiciones que están escritas en la Biblia, incluso en Deuteronomio capítulo 28. Eso el Señor, pues, lo puede hacer, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre cuando, pues, alguien es expulsado, que todas estas cosas son puestas sobre él. ¿Y todo esto, entonces, para qué? Pues ya en cuarto y último lugar vemos que es una acción que busca el arrepentimiento y la restauración de esta persona. Porque hemos leído en el versículo 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así pues, vemos, aquí está implicado que se hace esto, ¿para qué? Pues para que él pueda al final ser salvo. Y entonces aquí se está implicando de que él recapacite, de que él vea, pues, todo esto que está ocurriendo, todas estas cosas, todas estas plagas, ¿no? Y diga, bueno, ¿esto por qué me viene? ¿Esto por qué me viene a mí? Y entonces recapacite, esto es por el pecado por el cual yo he sido, pues, castigado, por el cual yo he sido quitado de la comunión, excomulgado, ¿verdad? Y entonces se pueda arrepentir. Y como dice entonces Isaías capítulo 6, versículo 10, se arrepienta y haya para él sanidad, mediando el arrepentimiento. Entonces esto se puede perder de vista muchas veces cuando hablamos de comunión, ¿verdad? La comunión no es, entre comillas, matar espiritualmente, ¿verdad?, a la persona, no es ejecutarlo, no es acabar con un adversario en la iglesia. Busca su arrepentimiento y su restauración última, mediando, por supuesto, su arrepentimiento. Si no se hace esta excomunión o esta disciplina de esta manera, con esta actitud, ¿verdad?, pues no se está ejerciendo la disciplina bíblica, o por lo menos no se está haciendo con la actitud correcta. Entonces, esto es todo lo que hemos estado viendo, que es acerca de los ministros, es también una acción solemne, es que comporta también esta realidad espiritual, y también está buscando su readmisión, su restauración mediante el arrepentimiento. Bien, esto es lo que podemos decir así a grandes líneas en este pasaje, pero sería bueno, y es bueno entonces, completar esto con lo que nos encontramos acerca de la excomunión en el Nuevo Testamento, para completar el, digamos, el panorama, ¿verdad?, estas pinceladas con el resto que nos ofrece el Nuevo Testamento. Entonces, de esta manera, pues, podremos ver ahora tres cuestiones más. Brevemente, primeramente, pues, ¿qué hay para ejercer la disciplina? Y hasta llegar a la comunión, si cabe, hay un procedimiento. Y es lo que, pues, leemos en Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, bueno, vemos que aquí hay un procedimiento y comienza, pues, los problemas que pueda haber, ¿no?, de relación entre los creyentes, que se pueden dar.
como en una familia se pueden dar. Entonces lo primero que vemos aquí es la importancia que da la Biblia a mantener al día nuestras relaciones, ¿no? Aquí dice, versículo 15, si tu hermano peca contra ti. Pero también en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, nos dice, si nosotros presentamos nuestra ofrenda, y ahí nos acordamos que un hermano tiene algo en contra de nosotros, es decir, que nosotros hemos hecho algo en contra de alguien, ¿verdad? Entonces hemos sido nosotros los que hemos pecado. Entonces, de una manera o de otra, es lo mismo. Sea yo el que haya pecado, o sea yo el que recibo el pecado, lo que hay que intentar siempre es arreglar la situación. Entonces, digamos, la tendencia nuestra siempre es a dejar pasar las cosas, ¿no? Y entonces, pues, la relación se va marchitando, ¿no? La relación, pues, se va acumulando, ¿verdad? Se le va acumulando polvo por encima, ¿verdad? Y entonces, pues, se pierde completamente el brillo. Pero no solamente eso, es que es tropiezos, es que hay también escándalos y problemas en esta relación. Entonces, hemos primeramente de estar siempre dispuestos o a pedir perdón o a perdonar, a una de las dos, ¿verdad? Y de esta manera, pues, mantener siempre, decimos, al día nuestras relaciones. Pero en segundo lugar vemos aquí también el orden, ¿no? Porque todo comienza, como decimos, por un problema, pues, a solas. Y entonces, bueno, dice primero, el problema a solas se soluciona, ¿de qué manera? Pues en privado, ¿no? Los problemas en privado se solucionan en privado. Los problemas privados se solucionan en privado, más bien, ¿no? Entonces, no es aquello de ya, pues, montar un escándalo o ya, pues, expulsarlo, ¿no? De cualquier manera, al hermano. No, entonces, se habla con ellos y, bueno, dice, si él te ha oído, has ganado a tu hermano. ¿Y qué pasa si no él te oye? Bueno, aquí no lo dice, pero hemos leído al principio del culto, en 1 Corintios 6, que también es posible soportar el agravio, el ser defraudados, y no llevar la cosa a mayores, no llevar la cosa a juzgarlo, ya sea en el mundo o ya sea incluso en la iglesia, ¿verdad? Uno puede soportar el agravio, ¿no? Y ya está. Entonces, presentar la otra mejilla, ¿no? Que es también lo que nos dice Jesús en otro pasaje. Pero, si quiere, pues arreglar esto, porque es un problema y es un pecado que realmente clama al cielo, ¿verdad? Pues entonces dice, toma testigos. Toma testigos, dice y esto está en la ley del Antiguo Testamento y también después en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 13 dice que en boca de 2 o 3 testigos se constará toda palabra. Entonces ya no es un poco tratar el tema por habladurías, por murmuraciones, porque tú me dijiste, porque él me dijo, y entonces al final no se sabe qué dijo qué, o quién dijo qué. Entonces se tiene que ceñirse a qué, a los hechos, ¿no? Entonces hablar de qué, de lo que hay pruebas. Puede que uno tenga razón, pero si no hay pruebas no se puede decir nada en contra de alguien. Se tiene que probar las cosas, ¿verdad? Se tiene que probar. Y si no, pues no se puede tratar este tema. Se tiene que entonces dejar las cosas en las manos del Señor y ya está. Porque si no, entonces se está levantando falso testimonio en contra de alguien. O se puede hacerlo. Bien, pues entonces, si no oye a uno con 2 o 3 testigos, entonces dice, llévalo a la iglesia. Entonces véase primeramente al consejo de la iglesia. Y se trata entonces públicamente. Y entonces, bueno, si no oye al consejo y a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Entonces esto se correspondería ya a la última fase que hemos visto en 1 Corintios 5, que es la expulsión, la excomunión. Pero vemos aquí esto no es de la noche a la mañana. No es después de que por un problema personal que yo tengo con uno, pues venga, ya lo expulso. No. Hay un tiempo, hay un procedimiento, hay también se puede decir unas garantías, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. Digamos, es un orden gradual y bien, pues también en él, a lo largo del mismo, hay lugar para que que haya trato pastoral, ¿no? Trato pastoral por los problemas, y a una persona por un problema, pues se le pueda, digamos, también pedir el consejo a los pastores que deje de participar
de la Santa Cena. Esto es lo que se conoce como poner en disciplina. Pero esto no es excomunión, porque la excomunión es expulsar a uno. Es expulsar a uno como miembro de la iglesia, pero el poner en disciplina de esta manera es pedirlo y él no deja de ser miembro, solamente que él no participa de la cena. ¿Y por qué? Pues porque, tomando en cuenta lo que dice 1 Corintios 11, ¿verdad? Para que no seamos condenados, para que no tomamos la Santa Cena para juicio, porque hay un problema, hay un pecado que se tiene que resolver. Entonces, pues de esta manera, para también protegerlo, ¿verdad?, a la persona y guardar también a la iglesia de que él pueda participar dando mal ejemplo a la congregación. Pero ya digo que esto no es la excomunión, puede llegarlo, ¿verdad? Si él rehúsa una y otra vez y siempre se manifiesta de manera incorregible. Esta pues sería la primera de las cuestiones. La segunda cuestión dice, vemos aquí, decíamos que eran tres, ¿no? La primera la hemos visto, este orden. La segunda, pues los motivos, ¿no? Brevemente vamos a tratarlo esto de los motivos, porque hemos estado hablando mucho acerca de motivos morales, motivos, digamos, de ética, de nuestra vida, pero también puede darse temas doctrinales. Los problemas doctrinales también son motivo de disciplina y llegado el caso incluso de excomunión. Y esto es también, pues entonces, lo que leemos en este pasaje tan conocido de Tito, capítulo 3, versículo 10. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta palabra, el hombre que cause divisiones literalmente es herético. Al hombre herético. Al hombre herético, pues entonces aquí está hablando, sí, que cause divisiones, ¿no? Que en torno a él, pues haga partidos, sectas, se puede decir, dentro de la iglesia, pero en torno a ¿qué? A enseñanzas, ¿no? A enseñanzas de la palabra, que pueden ser ya directamente falsas, ¿no? Cuentos chinos, ¿verdad? Herejías, pero también podrían ser verdades, pero que se insiste de tal manera en ellas que dejan de ser verdad. Por ejemplo, el ejemplo que lo vemos claramente, la humanidad de Cristo. Creemos, la Biblia enseña que Cristo era plenamente humano, pero se insiste tanto en la humanidad de Cristo hasta que niegas su divinidad, entonces esto es una herejía, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, pues al hombre que causa divisiones de esta manera, dice, después de una y otra amonestación, con lo cual vemos también este procedimiento que hemos visto, ¿verdad? Este procedimiento que hemos visto en Mateo 18, dice, deséchalo. También, por lo tanto, está hablando de la excomunión. Por lo tanto, hemos de tener esto también claro, que las enseñanzas falsas son también motivo de excomunión, ¿verdad? De expulsión de la iglesia. Claro, ahora nosotros tenemos un tiempo primero de relativismo, ¿verdad? Tenemos un tiempo de relativismo, entonces pues, se piensa que lo uno y lo otro son igualmente válidos, ¿no? Y que no hay ninguna verdadera. Y también, pues si uno lo echa, pues se va y monta su propia iglesia y pues entonces no pasa nada. Porque estará la iglesia de esa enseñanza como aquí está la iglesia de la otra enseñanza. Pero eso no puede ser, porque la verdad de la palabra de Dios es una, ¿verdad? Si hay dos cosas que están enseñando lo contrario, una de las dos tiene que estar equivocadas. La Biblia no puede estar enseñando A y A', no puede estar enseñando dos cosas que son contrarias al mismo tiempo. Una de las dos tiene que ser, ¿verdad? Entonces, pues, como la verdad de la palabra de Dios es una tendría que ser igualmente la iglesia del Señor. Entonces, volviendo al tema y para concluirlo, el motivo de disciplina también puede llegar a ser la enseñanza errónea, equivocada, herética en la congregación local o en el plano mayor, ¿no?, de las relaciones entre las iglesias o en el presbiterio, también es objeto de disciplina. Y después ya, en tercer lugar, por último, la tercera cuestión es ¿qué han de hacer los miembros mientras tanto? ¿Qué han de hacer los miembros mientras tanto todo este proceso? O cuando ya se llega al final y hay pues esta excomunión.
Pues en primer lugar, la separación de esa persona. Decía pues en Mateo, en capítulo 18, tenlo por gentil y publicano. Es decir, pues no lo consideres hermano, no lo consideres miembros del pueblo de Dios. Y después en 1 Corintios 5, en el versículo 9 dice, no os juntéis con él. Y dice con él, en el versículo 11, ni aun comáis. Ni aun comáis. Y después, en 2 de Juan, versículo 10 y 11, y esto vemos es el contexto también de la disciplina por los motivos doctrinales. Dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, alguien que trae una doctrina extraña no se tiene que confraternizar con él. De igual modo, aquel que haya sido pues excomulgado, uno tiene que confraternizar con él. Si lo seguimos tratando pues como tal, como antes, pues entonces, bueno, es imposible de que esto a nosotros no nos llegue a afectar, ¿verdad? Y bueno, de hecho que tenemos que primeramente estar siempre vigilando nuestras compañías, ¿no? Es un principio bíblico en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Que las malas compañías, las malas conversaciones, pues se corrompen las buenas costumbres. Lo tenemos que hacer, pero hemos de vigilarlo porque si no, vamos a acabar siendo como ellos, ¿verdad? Vamos a acabar siendo como ellos. Vamos a participar de sus malas obras. Nos va también a inocular sus puntos de vista y sus errores. Hemos de hacer pues mucha atención a esto. Primero pues separación, pero también, en segundo lugar, esperar su vuelta última al Señor. Porque es lo que le habíamos dicho aquí en 1 Corintios 5, para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Con lo cual, es con ese fin que se hace la excomunión, que pueda llegar a ser salvo. Con lo cual hemos de estar también orando al Señor por ello, ¿verdad? Hemos de estar orando por ello y también pues podemos ver que esto es también lo que se corresponde, por ejemplo, Judas en el capítulo 22, perdón, en el versículo 22 y 23, porque Judas solo tiene un capítulo. Judas, versículos 22 y 23, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cierto que aquí no está hablando, pues literalmente no dice, aquí está hablando de los excomulgados, pero se puede llegar a ver de ellos cuando dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Como también Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20, cuando dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad, y aquí vemos que se trata de un creyente que se ha extraviado, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y también, pues, creo que podemos considerar desde esta manera, desde este punto de vista, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16. Cuando dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bien, pues entonces hemos de estar esperando y hemos de estar pues pidiendo. Y bueno, aunque hemos de guardar nuestras distancias, si se presenta la ocasión de hablarle para intentarlo corregir, pues hacerlo para, si eso vemos, se ocurriría, pues salvaría de muerte un alma, cubriría multitud de pecados. Bien, pues esto, pero por último también es cierto que esta espera no es para siempre, no es indefinida. No es para siempre, no es indefinida. Si pues a alguien se le pone en disciplina, se le excomulga y pasa el tiempo y entonces ves que en vez de recapacitar, ¿no? A pesar de que pues le vienen todas las cosas mal, en vez de recapacitar, en vez de arrepentirse, cuando le hablas e intentas hablar con él, en vez de pues reconocerlo, se endurece más y más y se vuelve más y más en contra de la palabra, pues entonces uno ve que al final esta persona está endurecida, ha caído en endurecimiento. Y entonces uno debe ver que esto es una sentencia de Dios.
Esto es una sentencia de Dios, de que Él sea, pues, endurecido, ¿verdad? Y que se haya endurecido. Entonces, aquí, pues, es lo que dice la palabra. En este caso, pues, como hemos visto en primera de Juan, dice, no pido que se pida. Entonces, tampoco hemos de querer llegar a ser más misericordiosos que Dios o más bondadosos que Dios, porque Dios puede decretar esto, el endurecimiento y la condenación final de alguien por sus pecados, con lo cual, pues, si vemos que Dios lo entrega a destrucción, hemos de aceptarlo, hemos de aceptar este decreto con temor y con temblor, ¿verdad? Dios es temible en la congregación de los santos, Salmo 89:5, y también, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estar, pues, como dice el versículo 27, en una horrenda expectación de juicio, ¿verdad? Bien, pues esto es, hermanos, el camino que la palabra de Dios nos pone por delante en cuanto a la disciplina bíblica. Este es el grado último, ¿verdad? Que alguien llegue a este grado, pero hermanos, nos puede a lo mejor esto parecer a lo mejor duro, pero no tenemos nosotros tampoco opción, ¿verdad? Porque si somos iglesia del Señor, esta es también una marca de tomar las cosas del Señor en serio y las palabras del Señor en serio, porque son palabras del Señor. Pero quiera Dios que ninguno de nosotros, ninguno de nuestra congregación, ninguno también de la congregación aquí, en Bilbao, en Barcelona, en Alcorcón, en todas las iglesias, ¿verdad? Cristianas, reformadas, presbiterianas, pues entonces, pues que esto ocurra o esto acontezca a ninguno de nosotros, ¿verdad? Que ni a ninguno de nuestros hijos, a ninguno de nuestros creyentes, ¿no? Pues entonces se tenga que llegar a este punto, porque andemos todos delante de Dios, en verdad y en justicia. Y para esto, pues hermanos, pensemos, ¿no?, lo que nos dice la palabra de Dios para continuar en sus caminos. Hermanos, deleitémonos en el Señor. Deleitémonos en el Señor y en su gracia, en el amor de Dios, en todo lo que el Señor hace por nosotros, en que somos miembros de su familia, ¿verdad? Como vimos al principio, de que Jesucristo es nuestro hermano primogénito y que el Señor nos ha hecho herederos de todas las cosas. Pongamos nuestra delicia en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, que sea nuestra delicia, nuestro meditar de día y de noche, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos dice la palabra de Dios, que andemos en comunión viva, consciente, ¿verdad?, con el Señor a diario, a todas horas que nos sea posible, ¿no? Y bien, pues gozarnos también en la comunión fraternal, ¿verdad? Como decíamos, en que somos miembros de la familia de Dios, y seamos humildes para con Dios y seamos humildes los unos con los otros, ¿verdad? Dicen los entendidos que para dormir bien por la noche lo que hay que hacer antes de irse a la cama es airear la habitación, ¿no? Y ahora de invierno, que está haciendo frío, pues se refresca, ¿no? Se refresca, y entonces pues uno se pone a dormir, pues con más ganas a que si uno se mete a la cama acalorado. Bien, pues de igual manera aireemos nuestros corazones, ¿no? Cuando nos vamos a ir a dormir, ¿no? No nos acostemos
cargados por preocupaciones o con ningún pecado, sino que seamos refrescados por el Señor y por su gracia y por su amor. Lo dejemos todos pues a los pies del Señor pidiendo su perdón. Y de esa manera, pues, como dice Efesios, la carta a los Efesios, dice: no daremos lugar al diablo, ¿no? Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, que el sol no se ponga sobre vuestro pecado, y así no daréis lugar al diablo. Y entonces nuestro ojo será benigno y veremos pues todas las cosas con la luz del Señor, porque la luz del Señor y su buen rostro resplandecerá sobre nosotros. Y todos nosotros, por lo tanto, estaremos llenos de luz, esperando este día cuando esta luz será completa y será perfecta y será perpetua para siempre. Y entonces pues estemos gozándonos juntamente con todos nuestros hermanos que están ahora en la tierra y con todos los hermanos que han estado y los que estarán también. Os pedís que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor, tu palabra es verdad y, Señor, toda tu palabra nos santifica, porque tu palabra es verdad. Que también nos santifique esta palabra, que nos ayudes, Señor, a guardar nuestro corazón y nuestro caminar, que guardes nuestra congregación de toda, Señor, raíz de amargura, que no, Señor, haya para nosotros, Señor, ninguna piedra de tropiezo, que ninguno pongamos a nadie. Perdónenos, Señor, nuestros pecados, límpianos, Señor, y, Señor, guárdanos de todo mal. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que seamos pues una iglesia, una congregación, Señor, unos creyentes que te sirvamos en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Te presentamos todas las cosas en el nombre de Jesús.